Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos y en esta ocasión vamos a empezar a estudiar el libro de Primera de Corintios, esa fabulosa carta que envió el apóstol Pablo, la primera de dos cartas que envió el apóstol Pablo a el pueblo de Dios en Corinto. Entonces vamos a leer los versículos que más llamaron mi atención sobre este capítulo 1, es precisamente al comienzo, el versículo 1 al versículo 3. Y la palabra de Dios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, Señor, y de conocer tu plan de salvación a través del libro de Primera de Corintios en esta ocasión. Gracias, Padre, por todas las personas que se reúnen hoy para escuchar este mensaje, y te pedimos, Padre, que envíes a tu Santo Espíritu para que se posesione de nosotros, que nos cubra y que nos ayude, Señor, a concentrarnos en escuchar tu palabra, para que ésta a su vez se quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos gracias por todas las personas que de alguna u otra forma, aunque sea de manera diferida, van a escuchar este mensaje, Señor, y de seguro van a sacar algún provecho de él. Gracias, Padre, y te pedimos una bendición para cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este primer capítulo del libro de Primera de Corintios, veremos que está dividido en las siguientes etapas. Primero, la salutación que hace Pablo, que acabamos de leer, del versículo 1 al 3. El segundo es acción de gracias por dones espirituales. La tercera etapa, está dividido Cristo, así se llama. Y la cuarta etapa es Cristo, poder y sabiduría de Dios. En la primera parte, en esta salutación acostumbrada de Pablo a las iglesias, podemos encontrar una verdadera joya. O sea, lo primero a notar es que él se identifica como un apóstol, o apostelo en el griego original. Significa enviado, y en este caso un enviado de Jesucristo. Si recordamos ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús en su camino a Damasco, el cual es narrado en el libro de Hechos capítulo 9, y también dice que es por voluntad de Dios. Ahí lo dice en el versículo del 1 al 3. La carta o epístola está dirigida a los santificados en Cristo y llamados a ser santos junto a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza en el versículo, en el número 3, con una frase dorada. Dice así, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo que aparece en todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué son la gracia y la paz a la que se refiere Pablo? Como introducción, diremos que la gracia es una realidad tan gloriosa en Pablo, en la Biblia, en la historia, en el mundo y en la vida misma, que sería muy pretencioso pensar que podemos definirla completamente. Decir que vamos a hacerle justicia a esta realidad con un solo artículo, o pretender explicarla exhaustivamente en un sermón como este, es como pensar que podemos contener todo el océano en una taza de té. Después de todos los sermones que prediquemos, después de todos los libros y artículos que leamos, y después de todas las canciones que cantemos, ni siquiera habremos rascado la superficie de lo que es la gracia. La gracia es una realidad que está tan inmersa en Pablo que se hace patente en sus argumentos, en su pensamiento y en su lenguaje, que usa la palabra gracia más de 90 veces en sus cartas. La experiencia de la gracia abarca de tal manera la vida que, según Pablo, todo creyente debe hablar con gracia, cantar con gracia, lo que somos es por la gracia, y hasta el servicio a Dios también es una gracia. Y vemos referencias a esto que acabamos de decir en Colosenses capítulo 4 versículo 6,
en el capítulo 3, versículo 16, Primera de Corintios también 15, versículo 10, y Efesios 3, versículo 8. La realidad de la gracia es tan abrumadora en el apóstol que no solo comienza sus cartas con la idea de la gracia, sino que también todas las termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Solo por mencionar algunos textos que nos dan una pauta, tenemos, recuerden, solo vamos a mencionar unos pocos porque la Biblia completa está llena de versículos que hacen referencia a la gracia. Tenemos Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y por último vamos a mencionar a Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿en qué sentido la gracia es una referencia a la salvación? A lo que podemos responder: la gracia es la realidad que describe la salvación en por lo menos tres aspectos. Primero, describe el acercamiento de Dios en la salvación. Segundo, describe los beneficios de la salvación. Y tercero, describe el carácter gratuito de la salvación. Bien, entonces, ¿qué sería la paz? Para Pablo, la paz es el efecto de la gracia. Paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Recordemos que no solo había separación de Dios, había también enemistad contra Dios, hostilidad y pleito entre Dios y nosotros. Dios estaba airado contra nosotros. Nuestros pecados no solo han hecho separación entre Dios y nosotros, sino que también hemos provocado su justa ira contra nosotros. Por medio de la muerte, entonces Cristo llevó esa ira y nos ha reconciliado con el Padre. A eso Pablo llamó la propiciación, que todos nosotros ya hemos estudiado anteriormente. Es decir, es un sacrificio que remueve la ira. Cristo se propicia a sí mismo. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Dijo Pablo en Romanos 3:25, queriendo decir que Cristo fue el sacrificio que removió la ira de Dios sobre nosotros. A causa de eso, Dios ya no está con nosotros, contra nosotros, sino que ahora está por nosotros. El conflicto ha sido cambiado por reconciliación, la guerra por paz, la enemistad por amistad. Jesús es ahora nuestra paz. Gloria a Dios. Por eso, en el pensamiento de Pablo, la palabra paz tiene que ver primera y principalmente a la paz que se ha logrado en la cruz. Ya no hay guerra, ahora tenemos paz con Dios. Eso porque en el Antiguo Testamento al Mesías también se lo describía como el príncipe de paz. Lo podemos buscar en Isaías 7. Incluso en la noche, cuando nació Jesús, los ángeles comenzaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y eso lo podemos buscar también en Lucas 2, versículo 14. Esta es la realidad de todos los cristianos. Hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con nuestro Creador. Dios nos reconcilia con el Padre por medio de su sacrificio en el Calvario. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Dios, adorarlo, tener comunión con Él y recibir de sus beneficios. Y eso lo podemos ver, por poner un ejemplo, Juan 14, del 26 al 27, hace una hermosa referencia a la paz, cuando el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Al recibir esa paz, no debemos ni turbarnos a través de nuestro corazón, ni tener miedo. Ahora bien, digamos que todos los cristianos hemos recibido la gracia de Dios. Si Dios nos ha tratado con gracia, hemos sido salvados por gracia. Si Dios nos ha dado los beneficios de su gracia, y si ahora ya tenemos la paz con Dios, si estamos reconciliados con Dios, ¿por qué Pablo dice gracia y paz a vosotros? Si ser cristiano significa haber sido salvado por gracia y tener paz con Dios, ¿por qué Pablo escribe gracia y paz a vosotros? Sencillo, porque él quiere que la gracia y la paz sean las realidades que no solo estén presentes en nuestras mentes y nuestros corazones, sino que también gobiernen, dirijan y motiven nuestras vidas.
Como cristianos eso es lo que debemos perseguir. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en los creyentes. Por eso no debemos creer que esto sea una simple costumbre o un mero saludo de Pablo. O sea, no es por casualidad que Pablo dice paz y gracia a vosotros. Gracia y paz. Esto es mucho más que un saludo. Mejor diría que es un anuncio de una salvación, de la salvación. Una celebración, un deseo, una exhortación a depender más de esa gracia. Es un llamado a confiar más, a refugiarse en esa gracia y paz. Todavía necesitamos de la gracia y la paz, hoy en día, porque en este mundo hay dos cosas que son reales. La primera es nuestro pecado y segundo, el sufrimiento a través del pecado. En otras palabras, la maldad de nuestro corazón y la maldad que experimentamos en este mundo caído. La segunda etapa de esta primera carta de Pablo, de este primer capítulo, es acción de gracias por los dones espirituales. En esta segunda etapa de esta carta de Pablo a los Corintios, Pablo dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y a partir del versículo 5 y siguientes, Pablo evidencia lo que se ha recibido para llevar a cabo la obra. Vamos a leer a partir del versículo 4. Y dice la palabra de Dios, a partir del versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Hermoso pensamiento que el Espíritu Santo pone en la mente de Pablo y en el corazón de Pablo. Y si dice que fueron enriquecidos, como vimos que dice ahí al principio, en el versículo 5, significa que antes carecían de esos dones, o sea, no los tenían. Y el versículo 7 dice que no les falta nada en ningún don, es decir, habían recibido a plenitud todas las herramientas para llevar a cabo la obra. Pablo escribió Corintios para responder consultas que le fueron presentadas por mensajeros de la iglesia. Y no solamente eso, también sino porque se presentó una especie de situación donde los hermanos iban prácticamente siguiendo personas, no buscando comprender, ni entender, ni escuchar el mensaje. Entonces, estas consultas se referían a divisiones, a incesto, a pleitos entre los hermanos, a inmoralidad sexual, matrimonio y divorcio, a idolatría y a dones espirituales. El origen de estos problemas en Corinto parece haber sido la enseñanza de Pablo sobre el bautismo y la resurrección. De acuerdo con el apóstol, los creyentes experimentan el poder de la resurrección de Cristo en ocasión de su bautismo, y eso lo podemos encontrar en Romanos 6, versículo 1 al 11. Parece que en Corinto se desarrollaron, por decirlo, distintas interpretaciones sobre cómo vivir en un cuerpo resucitado después del bautismo, llegando al punto que algunos, por ejemplo, permitían la inmoralidad sexual, argumentando que el cuerpo resucitado era inmune al pecado, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Pero otros se fueron al extremo opuesto y prohibieron el matrimonio con el argumento de que era impropio mantener relaciones sexuales de ningún tipo en un cuerpo resucitado. Este es más o menos el contexto en que Pablo trata de poner orden en esas interpretaciones erróneas de estos hermanos de Corinto. Y por la tercera etapa, y es aquí donde entramos a la tercera etapa, respuesta de la respuesta de Pablo, con la pregunta, ¿está dividido Cristo? Que es una pregunta que él ya le enrostra a esos hermanos de Corinto. Y entonces Pablo empieza a armar el rompecabezas de su respuesta con la intención de arrojar luz sobre las cuestiones antes mencionadas. Si leemos a partir del versículo 10 de este primer capítulo de Corinto, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Aquí surge la pregunta de Pablo en el versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense qué claro está Pablo del lugar que le corresponde a él y de que él se quita de en medio, y deja bastante claro que lo que él ha realizado no ha sido, digamos, con la intención de hacer acólitos ni seguidores para sí mismo. O sea, Pablo no quería formar un movimiento político aparte, un partido político, ¿verdad? Y aclara al final que como enviado de Jesucristo no ha sido para ir a bautizar, sino para predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras, o sea, no con sabiduría humana, pues el Evangelio se debe predicar por testimonio. Y en la cuarta etapa, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pablo acentúa todo lo anterior, cerrando con la cruz, e incluso utilizando estrategias y métodos y palabras que utilizó Jesús. Al decir, por ejemplo, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, esa es una frase muy famosa de Cristo, ¿verdad? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Wow, eso está en Isaías capítulo 29, versículo 14. Bueno, siempre que Cristo dice, o Pablo dice, o cualquier otro personaje de la Biblia dice, escrito está, debemos buscar dónde es que está escrito. Regularmente en el Viejo Testamento. Entonces, en el versículo 20, seguimos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amigos, cuánta profundidad, cuánta sabiduría, usando una palabra de estos versículos, nos entrega Dios a través de esta iluminación que recibe Pablo para enderezar los caminos del pueblo de Dios en Corinto en ese momento. En otras palabras, como dice un pastor muy querido y respetado por todos nosotros, no es entender para creer, es creer para entender. La sabiduría del mundo no puede, por más que quiera, mis hermanos, por más que quiera, por más que intente, a través de su propia lógica, acercarse a la sabiduría de Dios, ni explicar a Dios mediante la sabiduría humana. Es por eso que Pablo dice que Cristo crucificado es tropezadero para los judíos, pues no creyeron en él, ni siquiera por los prodigios y señales que realizó frente a sus ojos, ni por las tantas profecías que se cumplieron en él. Y para los gentiles representó locura. Wow, me gustaría repetir eso ahí. O sea, todo lo que dijo Pablo anteriormente, desde el versículo, desde el versículo 18 en adelante, lo podemos resumir así. No es entender para creer, es creer para entender. La sabiduría del mundo no puede, por más que quiera, a través de su lógica, acercarse a la sabiduría de Dios, ni explicar a Dios mediante la sabiduría humana. Es por eso que Pablo dice que Cristo crucificado es tropezadero para los judíos, pues no creyeron en él, ni siquiera por los prodigios y señales que realizó frente a sus ojos,
ni por las tantas profecías que se cumplieron en él. Y para los gentiles representó locura. Recordemos que los gentiles tenían un catálogo de dioses que parecía interminable. Tenían un Dios para cada cosa y para cada ocasión. Sin embargo, a partir del evangelio predicado por nuestro amigo Pablo y los demás apóstoles, todo aquel sistema se debilitó y cayó hasta cierto punto. Y si seguimos leyendo en el versículo 26, nos dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, vuelve a repetir Pablo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Wow! Otra belleza. Eso es prácticamente un poema. Y en estos versículos, Pablo, el apóstol Pablo, evidencia que Dios no necesariamente busca eruditos para exponer su palabra. La frase más utilizada por Pablo en todos sus escritos es en Cristo. Nos da a entender que no es por nuestra propia sabiduría o entendimiento humano que tenemos que recibimos el poder para llevar el evangelio. Es a través de la creencia en Cristo, en creer en que Cristo fue el enviado, que es el Hijo de Dios, y que es a través del cual, solo a través del cual podemos obtener vida eterna y perdón de nuestros pecados. El evangelio no está reservado a un grupo de personas escogidas, y ustedes saben que eso es prácticamente un ruido que hay en el mundo cristiano. El evangelio no está reservado a un grupo de personas escogidas. Dios no hace acepción de personas, así como tampoco la salvación es alcanzable para un selecto grupo de elegidos. Y vuelvo y digo, como algunos afirman. Y evidencias hay de más en pero absolutamente toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia entera está repleta de versículos que evidencian esto que acabamos de decir. Si tomamos unos 2 o 3 ejemplos, podemos empezar, por ejemplo, con Juan 3:16, que es un versículo que todo cristiano se lo sabe y debe sabérselo de memoria. O 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Marcos 16, del versículo 15 al 18. Y así hay un largo etcétera de versículos que podríamos utilizar como respuesta a vamos a decir, a este chisme que existe en el mundo cristiano, en una parte del mundo cristiano, de que solo un pequeño grupo va a tener acceso a la salvación y que no importa lo que nosotros hagamos, no vamos a tener acceso a ella. En resumen, ¿qué hemos aprendido de este primer capítulo de Corintios? Yo podría decir enumerar una pequeña lista. Lo primero que yo podría decir es que la gracia y la paz son una necesidad latente en la vida del cristiano y solo se logran a través de la cruz de Cristo. Para mí, desde mi punto de vista como cristiano, la gracia y la paz son un regalo que se acepta o se rechaza. Y la gracia y la paz deben ser una de las, podríamos decir, de las cualidades que más identifiquen a un cristiano. Así como yo puedo considerar, por ejemplo, que sería muy difícil alcanzar la salvación si uno no tiene justicia y misericordia en su corazón. Eso mismo yo diría de la gracia y la paz, que son una necesidad en la vida del cristiano y se deben reflejar en nuestra familia. Deben reflejarse en nuestra familia. El segundo aspecto que aprendimos, que debemos realizar acción de gracias
por los dones espirituales recibidos. Esos también son un regalo. Y los regalos, si se aceptan, debemos agradecerlos. Recordemos que ni Cristo, ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo nos obligan a aceptar lo que ellos nos ofrecen, ese regalo precioso de la muerte de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, un inocente pagando por los culpables, y un padre entregando a su hijo para salvar a unas personas que eran sus enemigos en ese momento. Entonces, si somos agradecidos por recibir ese regalo, debemos realizar una acción de gracias. Número 3. También aprendimos que Cristo no está dividido, así como lo explicó el apóstol Pablo. Él es uno con el Padre y es uno con el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, el Dios triuno que nosotros hemos estudiado también anteriormente. Y número 4, aprendimos que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Como leímos en el versículo 18, que decía o dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! ¡Qué profundo! Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mis hermanos, yo veo un valle, un remanso de paz, un poema hermosísimo aquí en este primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si hiciéramos un estudio mucho más extenso, probablemente necesitaríamos 10 mensajes o sermones más, solo de lo profundo, lo bello, lo precioso que hay aquí en estos 4 conocimientos que hoy acabamos de obtener a través de la lectura de la palabra de Dios. Si alguien se anima al escuchar este mensaje a profundizar sobre lo que significa la gracia y la paz, lo que es la acción de gracias, lo que es el poder y la sabiduría de Dios a través de Cristo, mis hermanos, y que Cristo no está dividido, que Él está unido con el Padre, así como Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y cuando en el Antiguo Testamento dice, escucha Israel, Dios, Jehová tu Dios, Dios uno es. O sea, podemos argumentar lo que queramos, pero si argumentamos contra la palabra de Dios, ese argumento pertenece a Satanás. Ese argumento no viene de lo alto, porque la palabra es clara, es precisa y es la verdad. Así como Jesucristo es la verdad, la palabra es la verdad. Nosotros debemos creer en que lo que Dios envió a escribir, a plasmar en la palabra de Dios, en su palabra, es para salvación y vida eterna de nosotros. Entonces, les pido por favor que se unan a mí en una oración para pedir la unción del Espíritu Santo en nuestra relación con Dios y luego con nuestro prójimo, y dentro de esos prójimos, comenzando por nuestra propia familia. Acompáñenme a orar, por favor. Nuestro Padre y nuestro Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, te damos gracias porque a través de su palabra hoy en el capítulo 1 del primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, aprendimos, Señor, tanta belleza que usted quiere que sus hijos aprendan para conocerlo mejor a usted, Señor, y para entender mucho más el sacrificio de Cristo en la cruz y de cómo usted, Señor, utilizó personas, incluso que eran enemigos y perseguidores de esa iglesia primigenia, de la primera iglesia, Señor, que usted dirigió en ese momento. Y esas personas, esos personajes, como Pablo, que era
una persona dedicada a la persecución de los cristianos. Finalmente, Señor, Cristo, en un encuentro personal con él, le abrió los ojos y lo envió como apóstol, como apostelo, como enviado para llevar su palabra, Señor, sobre todo a los gentiles. Y gracias, Señor, le damos por todo el conocimiento que hoy hemos obtenido al saber que Cristo no está dividido, que Cristo es uno. Gracias, Padre, le damos, porque usted también a través de su palabra nos deja saber de su poder y de su sabiduría, Señor, y que el entendimiento humano no puede, por más que quiera, no puede, Señor, acercarse a la sabiduría divina. Le damos gracias por todas las personas que escuchan este mensaje, a los que probablemente lo compartan con alguien que necesite escucharlo por la razón que usted considere, Padre. Gracias por utilizarnos a nosotros como herramientas y, Señor, que no salgan palabras de nosotros, sino palabra de la Santa Biblia. Palabras que usted, Señor, plasmó a través de tantas personas maravillosas utilizadas a través de la historia. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los miembros de este ministerio. Y gracias, porque sabemos que usted, Señor, va a enviar a su Santo Espíritu para que more por siempre en nuestros corazones, para que nos mantenga tomados de la mano, Señor, para que no perdamos el camino hacia la salvación y la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado, le damos las gracias, Señor. Amén